carga horaria en los programas de formación. em, Inclusive las planillas de planificación, las más tradicionales, que es el modelo que nosotros llamamos sábana, ¿no? Que tiene una columna para objetivos, una columna para contenidos, una columna para actividades. Tiene una última columna que es de evaluación, que suele ser la más delgada, la que menos información tiene, eh, porque siempre estuvo básicamente pensada la función sumativa de la evaluación, es decir, poner una calificación, una nota, certificar, y decirle al estudiante aprobó, reprobó, etcétera. Cuando se empieza a incorporar la función formativa de la evaluación, que si bien desde el campo teórico no es nueva, porque ya alrededor de 1960, 1963, Scriven ya hablaba del concepto de evaluación formativa, pero es una función que entró poquito al aula, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad de que entren las notas, las certificaciones, las calificaciones. Y entonces la función formativa requiere tiempo, requiere recuperar procesos, trayectorias, y si a mí la institución me pide que tengo que tener 3 calificaciones o 4 de los estudiantes, y que tengo que entregar una nota certificando en un periodo breve de tiempo, eso era lo único que importaba. De hecho, los estudiantes, y eso lo dicen investigadores importantes como Black y William, lo primero que miran en un trabajo es la calificación, no que si hay alguna retroalimentación, sino la calificación. Entonces, empezamos a mirar cómo se está formando a los profesionales o a los futuros docentes de cualquier campo profesional y de cualquier nivel educativo, y lo primero que descubrimos es que se enseña ahora a la función formativa de la evaluación, pero solo desde la teoría. Se leen artículos, se leen textos sobre qué es la función formativa de la evaluación, pero se sigue evaluando a los estudiantes de los profesorados de la manera más tradicional. Un examen final donde el estudiante tiene que dar cuenta fundamentalmente de información teórica. Ujú. Entonces, eso nos lleva a reformular en las propuestas de formación docente que, si bien el campo teórico es muy importante, no nos alcanza. Y Okey. entonces, lo primero que se hace es que, además del campo teórico sobre evaluación, a los estudiantes de profesorado se los evalúe formativamente. Quiere decir, que ellos atraviesen por la experiencia de ser evaluados formativamente. Y sobre esa experiencia que atraviesan de ser evaluados formativamente, desarrollar competencias metacognitivas a través de la práctica reflexiva, en principio, es decir, empezar a visibilizar desde el estudiante, por ejemplo, con preguntas de cómo te diste cuenta que esto que estabas resolviendo no estaba bien, cómo te has dado cuenta que tenías que cambiar la respuesta a esta pregunta, qué te ha resultado fácil, qué te ha resultado difícil. eh, ¿Cuál es tu capacidad para identificar y visibilizar el recorrido y el proceso? Eso en lo que respecta a los estudiantes. En lo que respecta a los profesores y las profesoras, también hacer lo que llamamos un meta-análisis de la clase. Es decir, una vez que, voy a dar un ejemplo, yo utilizo con mis estudiantes en algún momento una actividad en términos de evaluación formativa, donde les propongo un ejercicio de retroalimentación entre pares. Entonces lo hacen, lo llevan a cabo, y después
tomamos un tiempo de conversación sobre las decisiones que yo tomé como profesora cuando decidí que iba a ser retroalimentación entre pares. Es decir, que analizamos las decisiones que yo tomé como profesora. Es Ujú, como, mire, contarles, vieron, si uno va a ver una obra de teatro, lo que está detrás del escenario, ¿no? ¿Qué pasó detrás del escenario? Y esa visibilización ayuda a la toma de conciencia. Y entonces en esa visibilización, a través de alguna guía que les proponemos, surgen preguntas que me llevan, por ejemplo, a contarle a los estudiantes, miren, dudé si usar o no un instrumento de retroalimentación entre pares y les voy a decir por qué dudé, porque ustedes nunca habían hecho antes un ejercicio de retroalimentación entre pares. Dudé porque el tiempo disponible que tenía para eso era muy breve, ¿no? Y entonces tomé la decisión, ¿no? Todo esto que siempre está invisibilizado, lo empezamos a visibilizar. Y a partir de visibilizar, empezamos a jugar con los estudiantes con la idea de escenarios alternativos. Es decir, yo tomé esta decisión con estas condiciones y entonces en un debate que hacemos de práctica reflexiva, los estudiantes tienen que pensar estrategias alternativas. Es decir, yo tomé esa decisión. ¿Qué otras decisiones podría haber tomado? Ese recorrido de visibilizar lo que el docente diseña y lleva adelante. Y el desarrollo de las habilidades metacognitivas de los estudiantes acerca de darse cuenta cómo están avanzando, que aprenden, y para eso tenemos un montón, tenemos cuestionarios, tenemos protocolos, tenemos obviamente listas o pautas de cotejo, tenemos bitácoras, tenemos informes narrativos, o sea, tenemos un montón de instrumentos que le permiten al estudiante hacer ese recorrido cada vez más explícito. En todo ese recorrido que les cuento, que es el trayecto formativo, digamos, la función formativa, no utilizamos ninguna calificación. La calificación solo la ponemos al final porque el sistema obviamente nos pide una calificación y lo que visibilizamos al principio de la cursada, digamos, de la materia, en la primera semana de cursada, nosotros trabajamos, le dedicamos un tiempo importante a trabajar con los objetivos que tienen conmigo. que lograr los estudiantes y con los criterios de evaluación que vamos a utilizar los docentes y los propios estudiantes para evaluar sus aprendizajes. Esa transparencia, esa discusión acerca de los criterios y los objetivos es un material que los estudiantes tienen todo el tiempo a la vista, disponible, para que cada vez que hacen una actividad puedan volver sobre los objetivos de aprendizaje y sobre los criterios de evaluación. Y ahí también definimos el porcentaje de que va a corresponder después a la calificación. Y les decimos que, por ejemplo, el 70% de la calificación se va a componer de todas las actividades hechas en el proceso, o sea, todas las que sean de función formativa. Y el 30% va a ser de la función sumativa al final de la cursada. Puede ser 60 y 40, 50 y 50. Bueno, esas son definiciones que el colectivo de profesores con las autoridades toman como decisiones. Esa sería una primera respuesta, Eduardo. No me No, extiendo, mira, así podamos dialogar. no, no, claro, pues y al mismo tiempo invitaré a los colegas, el chat está abierto para en esta sesión de Zoom para que puedan y también ir planteando preguntas, hacer comentarios. Llegará un momento en que igual si alguno quisiera plantearte una pregunta de manera directa, le demos paso a través de esta plataforma de Zoom. Yo quiero rescatar tres cosas de las que acabas de plantear, porque me parece que son, digámoslo, sigue siendo para nosotros o para muchos de nosotros un pequeño conflicto. Realizar ejercicios de metacognición en función
de lo aprendido y de lo realizado. Es decir, eh, cuando un estudiante en la escuela normal, yo lo he vivido con mis estudiantes, de repente les cuesta mucho hacer este ejercicio porque implica distanciarse y asumir de manera mucho más crítica su propio aprendizaje. Es decir, qué aprendieron, qué no aprendieron, por qué no lo aprendieron, ¿no? Y muchos de los estudiantes digamos, como está en la cultura que aquí prevalece, están más acostumbrados a que tú les pidas un trabajo, que tú se los, digamos, lo registres y en función de eso, independientemente de lo que ese trabajo tenga contenga, sé que están pensando o han pensado más que la simple entrega de trabajo de alguna manera justifica ya un porcentaje lamentablemente de su calificación, no de su aprendizaje. Y ahí creo que vale la pena mucho esta diferenciación. Cuando haces ejercicios de metacognición, y en el caso del propio estudiante, de nuestros estudiantes de la escuela normal, uno tendría que fijar una nueva manera de ver el proceso de evaluación formativa más en términos de la progresión del aprendizaje del sujeto, visto de manera mucho más crítica, mucho más reflexiva, en términos de qué logré aprender, qué no logré aprender, por dónde estoy caminando y qué tipo de dificultades o situaciones yo tengo que resolver. Pero pasa lo mismo en esta metacognición con nosotros como profesores, porque muchos de nosotros también ocupamos ese mismo procedimiento. Pensamos más en la calificación que en el aprendizaje y dejamos de Ujú, lado justamente al sujeto que aprende y los propósitos que están detrás de nuestros propios cursos para poder aprender. Y ahí entonces tenemos una doble ujú, dificultad porque a muchos nos pasa, ¿no? Y en el caso de las escuelas secundarias, que es el tercer elemento que te quiero plantear, en la práctica, cuando nuestros estudiantes van a las escuelas secundarias, muchas de las experiencias vinculadas con evaluación formativa están justamente en el plano de registrar, sellar o firmar cantidad de tareas y no visualizar logros de aprendizaje. Entonces ujú, y eso me lleva justamente a esta pregunta, porque a esta nueva pregunta, porque me parece fundamental. ujú, En yo entiendo que ustedes generan un montón de instrumentos, generan protocolos, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes acerca del alcance de sus intervenciones, de la forma en cómo le dieron seguimiento a la progresión de los aprendizajes, lo que traen es algún tipo de producto, un crucigrama resuelto, una lista, una relación de columnas, y eso como la evidencia de que el chico aprendió, pero no necesariamente es lo que refleja lo que hayan enseñado y el aprendizaje que realmente hayan logrado. Y aquí nos hemos llenado como de evidencias. Muéstrame una evidencia que que diga que el chico aprendió. Y entonces vuelven a regresar a los exámenes, vuelven a regresar a los trabajos presentados o no, o realizados en clase. Y ahí tenemos un atoramiento nosotros, o sea, nos estamos atorando, ¿no? ¿Qué podrías decir en torno a esto, digo, este ujú. planteamiento? Sí. Es muy común que lo que tú cuentas ocurra. También diría, le sumaría todavía otra dificultad más, ¿no? Que el estudiante suele responder lo que queremos oír nosotros, no Ujú, lo que de verdad el estudiante, ¿no? Vieron, nosotros tenemos un dibujante muy famoso, Quino, que hizo el personaje de Mafalda, y claro. hay una historieta donde Mafalda le dice a la maestra: ¿qué quiere que le conteste, señorita? ¿Lo que es políticamente correcto? ¿Lo que usted quiere escuchar? ¿O lo que yo pienso? ¿No? Entonces, claro que todo eso está presente. Entonces, varias cosas eh, al respecto. La primera es que hay que diseñar muy bien el instrumento que yo voy a utilizar para buscar esos aprendizajes. Cuando yo pregunto, supónganse que estamos trabajando en una unidad sobre la contaminación ambiental. Y yo pregunto, ¿qué has aprendido en este proyecto? Y el estudiante me va a contestar sobre la contaminación ambiental. Claro. El problema lo tengo yo con la pregunta, no con la respuesta del estudiante. ¿Está bien? Esa es una pregunta de un nivel de generalidad, de abstracción,
que no me permite indagar la comprensión de los estudiantes. Si yo le pregunto al estudiante, por ejemplo, eh, vamos a mirar un video que muestra desastres naturales, por ejemplo. ¿Podrías identificar en alguna escena del video algún factor que desencadene o que contribuya, digamos, al cambio climático? Le estoy pidiendo algo de aplicación, ¿sí? Algo de uso, en lugar de repetir información acerca de lo que supuestamente aprendieron. Entonces, no es la pregunta ¿qué aprendiste sobre contaminación ambiental? Sino, eh, ¿podrías explicar con tus propias palabras para alguien que no entiende nada sobre el cambio climático? ¿Le podrías explicar en no más de 5 frases si existe o no existe el cambio climático? O sea, hay algo Mm, entonces en el pedido. Y con respecto a la mirada más personal en términos de desarrollo más metacognitivo, es verdad que es más difícil descentrarse y mirarlo de uno, pero yo juego con una pregunta al revés y le digo, mira, te pido, Eduardo no vino hoy a la clase. ¿Tú puedes escribirle un tutorial a Eduardo que no vino hoy a clase para que pueda resolver la actividad que hicimos hoy en clase? Entonces el estudiante obviamente no lo hace mirando su propio, o sea, en realidad mira su propio proceso, pero es mucho más fácil decirle, le voy a hacer un tutorial para Eduardo, él lo necesita, y en ujú, realidad mi tutorial va a incluir los pasos que yo hice, ¿no? O podrías proponerle a Eduardo un tutorial eh, en menos pasos que los que tú utilizaste, porque Eduardo tiene poco tiempo para resolver esa tarea. O sea, voy jugando, ¿sí? Le voy pidiendo, uso mucho la pregunta, ¿cómo te has dado cuenta? ¿No? ok, Eh, si tú, por ejemplo, si estás leyendo un texto, eh, ¿cómo te das cuenta si lo comprendes o no lo comprendes? Me tienes que dar datos no me puedes decir, lo comprendo porque sí, ¿no? Después, la segunda pregunta que le hago es, ¿cómo puedes mostrarme o demostrarme que lo has comprendido? Y la tercera, enséñale a un par a comprender el texto en 5 pasos. Esas, esas son preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste? Son de un nivel de generalidad que obviamente todo lo que el estudiante responde podría estar bien, porque no hay ningún dato, ¿está bien? ujú, Si el estudia, ese es un tema. El otro tema es la vinculación de las evidencias con los objetivos de aprendizaje. ok, Si yo le ajá, pido evidencia y me trae un crucigrama que hizo, mi pregunta tiene que estar vinculada a si el objetivo decía, por ejemplo, que tú tienes que desarrollar tu capacidad de mirar un fenómeno histórico desde distintas perspectivas. ¿Me puedes indicar dónde en el crucigrama está evidenciado tu capacidad para mirar de distintas perspectivas? Difícilmente en el crucigrama esté eso. Bien. claro, Entonces, sí, bueno, sí, entonces es muy importante qué preguntamos, o sea, o qué instrumento usamos, o sea, qué tipo de preguntas, qué tipo de tareas y qué evidencias les pedimos que estén ligadas a los objetivos y a los criterios de evaluación. Si nosotros no trabajamos fuertemente, y les voy a dar un ejemplo cómo nosotros trabajamos el tema de los criterios de evaluación con los estudiantes. Primero lo que hacemos es, por ejemplo, sigo con el mismo tema de contaminación, yo me voy a guardar 3 trabajos que produjeron mis estudiantes sobre
una actividad de contaminación ambiental. Me voy a guardar un trabajo excelente, uno muy bueno, uno regular. Le voy a quitar los nombres, por supuesto. Y entonces el próximo año empezamos el proyecto de contaminación ambiental. Vamos a dedicar un tiempo a trabajar con los objetivos y cuando quiero empezar a trabajar con los criterios de evaluación, lo primero que voy a hacer es les voy a entregar a los estudiantes para que en grupos, les voy a entregar los 3 trabajos y les voy a pedir que en pequeños grupos ordenen los trabajos. ¿Cuál les parece que es el mejor? ¿Cuál les sigue y cuál les sigue? Y que expliquen por qué. Cuando los estudiantes hacen eso, están hablando de criterios de evaluación sin saber. ¿Está bien? Van a decir, este es el mejor. ¿Y qué es el mejor? Porque tiene referencias bibliográficas, porque em, mira el fenómeno, o sea, busca variedad de causas sobre la contaminación ambiental. ¿Está bien? Ujú, Cuando ellos vuelven de los grupos y empiezan a contar en qué orden ubicaron los trabajos y por qué, yo voy anotando esos porqués en un pizarrón y les voy a empezar a decir, esto que ustedes están diciendo son criterios de evaluación. Yo los voy a ordenar para mañana entre lo que ustedes miraron y lo que yo tengo como propósito de enseñanza, y mañana voy a volver con una lista de cotejo, con una rúbrica, con todo eso que estuvimos trabajando. Y les voy a decir, segunda actividad, ustedes ahora son los evaluadores de esos 3 trabajos. Ahora evalúen esos 3 trabajos con esta lista de cotejo o con esta rúbrica que tiene todo lo que ustedes dijeron ayer más lo que yo sumé. ¿Está bien? Y entonces los estudiantes evalúan y empiezan las preguntas, pero acá no entiendo, ¿esto está bien? ¿No está? ¿No? Y empezamos como otra vez a transparentar el sentido del uso de los criterios de evaluación, que son como un mapa de ruta, nos tienen que orientar acerca de cómo tiene que ser nuestra producción. Eso significa que cada vez que van a hacer un trabajo práctico, una actividad, un ejercicio, antes de entregarlo, lo van a tener que, digamos, atravesar por esa lista de cotejo, por esa rúbrica, ¿está bien? O la van a ir usando mientras resuelven el ejercicio. Entonces, eso ayuda a que no contesten cualquier cosa, a que lo que presenten como evidencia no es el crucigrama. El ujú, crucigrama será una evidencia, por ejemplo, de mi capacidad de, supóngase, aprender sinónimos de las palabras o de mi capacidad, si yo tengo que diseñar el crucigrama, será de mi capacidad de definir términos, de mi capacidad de sintetizar. Y eso puede mostrarme el crucigrama. Ahora, mi capacidad de argumentar de distintas perspectivas, no hay ninguna chance de que aparezca eso en un crucigrama. Entonces ahí volvemos a la idea teórica central, que es la coherencia entre los modos de enseñar, los recursos y estrategias que usamos en los modos de enseñar y los modos de evaluar. Fíjate que esto que dices ahora me lleva a una reflexión, digamos, en el campo en el que nos movemos nosotros. Hay varias actividades que realizan los estudiantes, varios productos que generan también los propios alumnos, sobre todo cuando van a ir a práctica. Te voy a poner el ejemplo que es muy recurrente, no solamente en mi normal, sino casi en todo el país, ¿no? El alumno tiene que ir a las escuelas de educación básica, primaria, secundaria o preescolar. Solicita contenidos, solicita PDAs de Yanakamanaki, procesos de desarrollo de aprendizaje, y con base en ello hacen una planificación, ¿no? Y en esa planificación, oye, De que sí estoy. a ver, colegas, no sean malitos. Y en esa planificación, los estudiantes, reciben la indicación de hacer un plan de clase y regularmente la indicación es muy genérica, inicio, desarrollo y cierre. Y nunca sabemos exactamente qué tipo de conocimientos o qué tipo de saberes los estudiantes ponen en juego, qué tipo de dominios para poder hacer un plan de clase que se apegue a los enfoques, a las teorías del desarrollo, a los preceptos básicos de teorías de evaluación, planificación, etcétera, ¿no? Y es muy común que en este caso de repente el estudiante
y el profesor califiquen el plan de clase más por que tenga los datos de la escuela, el PDA, el campo formativo, una secuencia de actividades que a veces no necesariamente está asociada con el propósito de la enseñanza, ¿no? Y una estrategia de evaluación que no corresponda con lo que van a enseñar. Y ahí, incluso ahí a partir de eso, de ese producto, el profesor que da esos cursos emite una calificación, firma y autoriza el plan de clase, ¿no? Como un primer recurso Ujú, para poder intervenir en la escuela. ujú, Eso habla como te lo planteo porque implica valorar un aprendizaje diferente en términos de dominios y capacidades del estudiante, en términos de diseño, pero cuando va a la escuela y lo implementa, no necesariamente lo que colocó en el diseño del plan, el desarrollo de ese plan ya en la intervención y el resultado es coherente o consistente con lo que el estudiante diseñó. Y a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo tener criterios para diferenciar también aquello que tiene que ver con el diseño, con el uso de ciertos dominios y conocimientos de evaluar desempeños también con criterios claros, que estén en el marco de un propósito concreto que está vinculado con estas capacidades que pone en juego el estudiante para poder desarrollar una buena docencia, entre comillas, ¿no? ujú. Entonces, esa pregunta te la hago. Hay una pregunta que quieren hacer. Mis Sí, colegas de la Normal de Texcoco también están en salas, en colectivos, porque es nuestra jornada. Y por ahí había la mano levantada de un colega sí, tiempo sí, sí, del normal, sí, de Normal de había Texcoco. una, sí, Se quiere acercar para que a partir de ahí nosotros tengas dos preguntas más sobre las cuales poder charlar. cómo no, cómo no. A ¿Quieren, ver, quieren colega de formular? Normal de Texcoco, ¿quién fue? Nada más abra el micrófono. Tienen el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, Normal Texcoco. Buenos días, ¿ahí me Buenos escuchan? días. Sí, Ahora sí, buenos días. ¿Qué tal, doctora Rebeca? Muy buen día, su servidor, Bueno, profesor Demetrio. Usted habla en este momento en relación a los indicadores de desempeño y considero que es muy importante esta parte de hacer partícipe a los estudiantes, sobre todo cuando se trata de esa coevaluación que ellos mismos pueden llegar a realizar y donde usted bien dice que muchas veces, más bien, el estudiante está respondiendo a las necesidades y exigencias del propio docente y no al revés, donde nosotros en algún momento podemos llegar a adaptarnos a las necesidades, características, circunstancias y nivel cognitivo de los estudiantes. A mí se me hace muy interesante porque hoy en día, aquí en la escuela normal, estamos transitando de un programa 2018 al 2022, donde anteriormente hablábamos de competencias profesionales. Hoy en día estamos haciendo ya referencia a desempeños y dominios. Empezamos a empaparnos sobre este tema, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles serían de las recomendaciones, doctora Rebeca, para que nosotros pudiésemos involucrar a los estudiantes en relación a esta parte de hacerles partícipes en cuanto al diseño de los propios criterios y cómo poder evaluar? em, miren, sí, eh, voy a juntar, digamos, las dos inquietudes que ustedes plantean. Para mí, en todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? El momento en que el futuro docente va a la escuela a hacer su práctica, nosotros tenemos allí como diferentes aspectos para evaluar. Hay algunos aspectos que tienen que ver, les diría, con aspectos formales. Aspectos formales quiere decir que tiene que ver con la presentación, por ejemplo, de la planificación en tiempo y forma,
con la inclusión de determinados datos en la planificación, si hubiera un modelo de planificación, como recién decía el maestro Eduardo, inicio, desarrollo y cierre, digamos, uno podría tener un instrumento para evaluar todos los aspectos formales. Y eso podría después, cuando hay que poner una calificación, una nota, ser el 10% de la nota, el 15, el 5. Digo, no puedo evaluar todo en un mismo instrumento porque tienen propósitos diferentes. Hay un instrumento que es para recoger todo lo formal y la lista de cotejo, por ejemplo, es muy fácil de usar una lista de cotejo para marcar aspectos formales. Una segunda cuestión como definición de qué quiero evaluar puede ser alrededor de las decisiones que ese estudiante fue tomando a lo largo de la clase. Y entonces yo voy a evaluar las decisiones que tomó y voy a tener después, voy a pedirle una actividad reflexiva acerca de la justificación de las decisiones que tomó, si quiero, por ejemplo, en relación con los autores y las teorías trabajadas. Es un ejercicio muy interesante para hacer, que no es para justificar, y yo tomé esta decisión porque me pareció que era buena. Tomé esta decisión de empezar y preguntándole a los estudiantes las ideas previas, porque tomé de Ausubel su concepto de organizadores previos, de evaluación. Un tercer tipo de instrumento de evaluación puede tener que ver con la diferencia entre lo planificado y lo sucedido, pero no porque esté mal que sea diferente. Yo creo que es imposible en un modelo interactivo, ¿no? De diálogo y de participación de los estudiantes, que nuestro plan no tenga modificaciones, porque entonces significa que yo no dejé intervenir a nadie, no dejé que nadie preguntara algo que no estaba previsto. Entonces, si yo parto de la idea de que el plan seguro se va a transformar en la interacción, puedo tener un tercer tipo de instrumento que tenga que ver con que el estudiante analice lo que planificó y lo que sucedió en clase y pueda justificar eh, justamente esos cambios, esas diferencias en términos de una buena clase. Cuarto tipo de instrumento, puedo querer observar, identificar en la clase evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Y entonces mi foco como observador y en una planilla, voy a identificar situaciones, actividades, eventos, participaciones en clase que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes, sabiendo que es una clase, ¿no? Tampoco decir, hay algo que puede ser un aprendizaje incipiente, ¿está bien? Y puedo tener otro instrumento diferente que tenga que ver con, en función de cómo el país o esa institución definió las competencias docentes o los desempeños docentes o como se vayan llamando en cada país y cada vez que cambia el diseño curricular, pero a mí me interesa saber, diría así simplemente, cómo se desenvuelve ese docente, cómo ese docente tiene capacidad para explicar, tiene capacidad para responderle a un estudiante, tiene capacidad de ajustar su propuesta pedagógica a la situación real de contexto de esos estudiantes, la capacidad que tiene para vincularse con los niños, la capacidad que tiene para lograr que los niños interactúen entre sí, la capacidad para favorecer autonomía en los estudiantes. Todo esto para mí es del desempeño del estudiante, de esas competencias, capacidades que tiene que aprender a desarrollar mientras se está formando como docente.
Lo que les quiero mostrar con esto, primero, que no hay un instrumento que pueda recoger todo lo que queremos ver en una clase. Y eso nos remite a la pregunta fundamental, que es cuál es el propósito de esa evaluación cuando uno va a observar. Quiero ver el aprendizaje de los estudiantes, quiero ver cómo se maneja el maestro en esa situación, quiero ver la relación entre lo que escribió y lo que sucede. ¿Se entiende? O sea, es imposible que un instrumento, porque además son bien distintos los instrumentos, intente evaluar todo eso junto. Entonces hacemos a veces un mix, ponemos una pregunta que tiene que ver, o un casillero, ¿no? Que tiene que ver con la planificación y otro que tiene que ver con la intervención y otro que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, y eso está todo mezclado. Y cuando está todo mezclado suele ser confuso, confuso para nosotros, confuso para los practicantes, con lo cual después rápidamente recurrimos a una calificación, porque hay que poner la nota sobre cuestiones que no sabemos muy bien qué estamos mirando. Es correcto. Ujú. ¿Está bien? Entonces, hay una novela muy simpática de un profesor de escuela secundaria que se jubila y escribe una novela que se llama El profesor, de un autor que se llama Mac Kurt, donde él cuenta sus vivencias como docente. Y hay unas páginas donde cuentan el momento de la evaluación, y es bien gráfico. Es una escuela en un suburbio de Estados Unidos, en una zona muy vulnerable, y entonces ellos quieren estos profesores que sus estudiantes ingresen a la educación superior. Para eso tienen que rendir un examen y tienen que llegar a 85 puntos. No me acuerdo si eran ese número, pero entonces hacen una reunión de profesores y empiezan nombre por nombre. Y entonces, por ejemplo, dicen, Juan. Juan escribió una oración completa. ¡Qué bien! Un punto más para Juan por oración completa. Carmen. Carmen tiene a la mamá muy enferma. Subámosle un punto por mamá enferma, ¿no? Eh, Otro dice, le puso punto y aparte a la oración. Subámosle un punto, ¿no? Y al final dicen, bueno, ahora ya llegaron los 85, podemos ir a almorzar, ¿no? Bueno, uno diría, ¿qué criterio es si la mamá está enferma, si escribió con punto y aparte, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos un problema serio en identificar con claridad y precisión qué queremos evaluar. Y el que queremos evaluar tiene que estar absolutamente así pegado y coherente con los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos lograr. Ujú. Si yo quiero un docente que sea capaz de supónganse, de estimular la autonomía o la participación de los estudiantes, mi pregunta sería, ¿ese es un objetivo que está en el plan de formación docente? ¿Hay alguna materia, alguna disciplina que toma esa temática y la enseña? Porque si no, ¿por qué evaluaríamos esto? ¿No? Ujú. Entonces, pasan muchas cosas de estas en las evaluaciones de las prácticas, muchísimas, muchísimas. Eh, Profesores que van a observar y ven una clase que no les gusta porque piensan que esa no debería ser la clase. Y la pregunta sería, ¿quién le enseñó a ese estudiante a hacer una clase como la que yo tengo en mi cabeza? ¿Es legítimo que haga la clase que yo quiero que haga? ¿O tiene que hacer la clase que el instituto de formación o la universidad pone entre sus competencias, capacidades, desempeños para hacer? Y cómo eso se, se transparenta en un instrumento, pero se transparenta fundamentalmente en los momentos de formación de ese docente. Ok. Fíjate, en esto que tú señalas ahora me lleva como a plantearte varias ideas más para que nos ayudes a reflexionar en torno a ellas.
Creo que esto que tú nos has señalado de que si no hay un propósito claro del aprendizaje, tampoco va a haber un propósito claro de lo que se va a evaluar de ese aprendizaje. Y en consecuencia, Ujú, no tendríamos la posibilidad de establecer criterios también precisos, ¿no? Que vayan de la mano de lo que yo hice con los estudiantes, ¿no? Yo suelo de repente dialogar con mis estudiantes y les decía yo, a ver, para poder tratar un contenido y un PDA, ¿qué tiene usted que saber? ¿No? Y entonces hacemos ejercicios, a ver, ¿qué debe saber del contenido o del tema? ¿Qué debe saber del desarrollo de los niños? ¿Qué debe saber del contexto? ¿Qué debe saber de los enfoques de enseñanza, de los métodos de enseñanza? ¿No? Y entonces eso de repente cuesta mucho, le cuesta mucho al estudiante porque lo que priva en muchos casos es una visión instrumental de querer operar, solamente desarrollar el contenido y poner el contenido, el tema como un fin en sí y no como ujú, un soporte para promover un aprendizaje en alguien más, que esa es la tarea del ujú, educador, ¿no? En términos pedagógicos. Y en ese ujú. sentido, entonces, de repente, cuando se le pide al estudiante, ya pasó por ese momento, ahora ve, realiza tu intervención, realiza tu práctica y trae evidencias o trae algún tipo de evidencia que nos permita saber qué es lo que sucedió en tu práctica. Y recurrimos a utilizar diferentes herramientas o instrumentos. Tú misma, digamos, en ese texto que tienes, porque digo que te hemos seguido, de transitar la formación pedagógica, ¿no? Aludes bueno, se pueden usar los registros de observación porque uno tiene que observarse a sí mismo, los diarios del profesor, ¿no? El ejercitar y pensar en las microclases como herramientas también que permiten ver cómo es que tomas decisiones, cómo das consignas, qué es lo que podría suceder en un escenario y en otro. Y esa parte de repente se queda como guardada. En las experiencias que tenemos aquí, de repente el estudiante utiliza el diario como poner una cosa que no tiene sentido. Llegué temprano, los estudiantes estaban inquietos, di la clase, les puse un ejercicio, terminamos y adiós. De ese vuelo, ¿no? Y cuando observas la clase también lo hacen estaban los dos niños platicando, otros estaban inquietos, otros les daban poniendo atención, el profesor hizo esto y creo que no le salió bien porque es tradicionalista y bolas. Y así lo hacen, o sea, ¿no? Coincide mucho que de repente con los ejemplos que encontramos en la literatura. Voy al punto si yo quisiera hacer, y yo entiendo que el asunto metacognitivo tiene que ver entonces con la capacidad no solamente de tener presente el propósito, el criterio, sino realizar un ejercicio que permita tener evidencias o datos o información que me ayude a pensar ese propósito y esos criterios en el marco de un aprendizaje o de un desempeño. ¿Eso es correcto? Por ahí podríamos caminar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo tengo que tener muy claro, por un lado, como dices, Eduardo, el propósito de la observación, pero también quiero decirles algo que lo hemos dejado de hacer un poco porque, entre comillas, correspondía más a un modelo conductista que es modelar, mostrar con ejemplos, ¿no? Si yo voy a llevar a un grupo de estudiantes a observar una clase que después ese estudiante irá a practicar allí, yo tengo que enseñarle qué es posible observar. Tengo que mirar ejemplos. ¿Quién escribió un diario antes que yo empiece a escribir el mío? ¿Quién escribió? ¿Podemos traer ese diario y analizarlo y trabajar con lo que se llaman buenos ejemplos? Ujú. Nadie se va a copiar porque la clase es distinta. O sea, yo no me Ah, podría claro. copiar un informe de otro. Pero miremos tres diarios y veamos, este diario, tomando tu ejemplo, Eduardo, este diario que dice, había dos niños, se pelearon, luego estos dos niños se sentaron y luego terminó la clase. Le pregunto, ¿a usted qué le parece este diario? ¿Qué dice este diario de la clase? La verdad que no dice nada. Ok, entonces quiere decir que no podemos escribir así. Tomemos un segundo diario, a ver, ¿qué dice este diario? La hoja en blanco para Ujú. muchos estudiantes es muy difícil. ¿M? Sí. No sé allí en México, pero cuando yo iba aquí a la escuela primaria, a la básica,
cuando era pequeña, había una redacción típica que nos hacían hacer en la escuela, se llamaba composición tema La Vaca, Mm, un país con muchas vacas aquí en Argentina. La Vaca. Y todos estábamos con la hoja en blanco, así, sin saber qué poner. La vaca es blanca y negra, la vaca nos da la leche y la vaca, y se acabó la composición tema La Vaca, ¿no? claro. Bueno, entonces, por supuesto, a quien sabe escribir bien, escribía todo un texto sobre la vaca, pero eso no le pasa a todo el mundo. Entonces, modelar con ejemplos, analizar buenos ejemplos y ejemplos no tan buenos, porque de eso se aprende un montón. Ujú. Y entonces, si yo después voy y hago un diario parecido a este que analizamos en clase y que era bueno, digo maravilloso. Quiere decir que este estudiante se dio cuenta que ahí había un buen diario y está copiando en el buen sentido, ¿no? Está tomando ideas de ese diario para escribir el propio. Bueno, maravilloso. Pero no los dejemos en blanco. Vayan y observen y escriban lo que quieran. Claro. Oye, fíjate, ahora me llevas a pensar en otro lugar y yo sigo invitando a los colegas, de tanto de aquí de Puebla que están en los diferentes cubículos y en sus módulos y allá en Texcoco, ¿no? Y allá en Guerrero que nos escuchan para que planteen preguntas, pero ahora me llevas a otro asunto porque fíjate que se ha desdeñado mucho de repente esta idea de poder modelar y en el ánimo de el estudiante que construya, el que haga, el que invente, entonces le deja solo. Cuando tú no tienes una dirección, cuando tú no tienes un referente o varios referentes que te permitan tomar una decisión, termina complicándosete la vida, ¿estás de acuerdo? Y en ese sentido, entonces, de repente no sabes cuál es una buena clase o cuál podría ser un Tal buen cual. diseño, Tal, cuál, tal cual, tal cual. Que tampoco se trata de que hay un único modelo de no, clase no, buena, por pues, supuesto, ¿no? muchos puede ser. Pero la hoja en blanco es difícil de abordar, es difícil de abordar. Entonces, empecemos con modelando, mostrando ejemplos, ¿no? Mm, Eh, y después vamos a ir soltando. Bien, es lo que llamamos andamiar, el andamiaje. El mm. andamiaje es a veces darle un ejemplo, el andamiaje es a veces sentarse un rato antes para pensar junto con el docente y en algún momento uno retira el andamio. Dice, ya está, ya puede caminar solo, ya puede diseñar una clase sola, etcétera, etcétera, ¿no? Hay Veo que hay una mano, un sí, colega de hay la una Normal mano, Texcoco, a ver, hay una mano levantada ahí. está, eh, Sí, Normal sí, Texcoco, adelante. buenos días, doctora. buenos Qué días. gusto de estar con usted en este conversatorio interesante Gracias. y sobre todo productivo para todos nosotros en este ejercicio tan importante, social, cultural, filosófico, de todos ámbitos. Doctora, mire, en el plan de estudios de nosotros, la estructura curricular nos obliga a tener una serie de cursos. Estos cursos, pues es lógico, están diseñados en un propósito, en una serie de unidades de aprendizaje y sobre todo, fundamentalmente, la evaluación. Eh, Voy a tratar de exponer un caso. Cuando nosotros vamos desarrollando el curso, pues automáticamente en esas unidades de aprendizaje tenemos que ir sustentando y tenemos que ir viendo en una evaluación formativa cómo va evolucionando el alumno y que él mismo también se dé cuenta de su propia evolución. Y Ujú. posteriormente llegamos al final a una evidencia integradora de lo que hemos venido haciendo en las unidades y pongo el caso. Narrativa pedagógica. Ya hemos venido preparando al alumno, bueno, hemos venido desarrollando conceptos, interpretaciones, teorías, y nos metemos a la narrativa pedagógica para que él haga ese cierre.
Y sabemos de antemano que la narrativa pedagógica pues tiene una carga subjetiva fuerte. ¿Qué sucede cuando se va a lo subjetivo? ¿Qué sucede cuando en esta narrativa abandona un tanto los criterios de evaluación del saber, del hacer, del actuar y ¡prum! Se va muy de lleno en eso? Híjole, difícil porque en un momento dado decirle estás mal no es por ahí. Tendríamos que estar respetando su subjetividad. Esa sería la pregunta, doctora. Y qué gusto de Sí. estar con usted. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Mire, para mí, otra vez, yo diferenciaría de cualquier instrumento integral, digamos, diferenciaría partes y yo permitiría que haya una parte narrativa más subjetiva, bien separada de otra parte que sea de evaluación, digo, con criterios y demás. O sea, a mí me parece interesante que el estudiante narre cómo le fue, cómo vivió la experiencia de, por ejemplo, de dar una clase, le ayudaría en la narrativa igual con algunas preguntas guía, ¿no? Cómo se sintió en la clase, digo, si estaba nervioso, si pensó, si le pasaron cosas en la clase que no había pensado, y lo invitaría a narrar y tendría un texto narrativo. Y esa evaluación integral tendría una parte, la parte A, que es la narración personal, con algunas reflexiones, ¿no? No solamente anecdóticos, sino algunas reflexiones que yo pueda hacer de mi vivencia, de mi experiencia. Y después puede tener una segunda parte, entre comillas, si quieren, más académica, más de los logros, más de las competencias o capacidades que puso en juego. Puede tener una última parte que es qué nuevas preguntas se formula hoy después de haber dado varias clases, qué nuevas preguntas tiene como maestro. eh, no, otra vez, no hay un trabajo integral que junte todo indiscriminadamente, sino es como tener un índice de un libro, ¿no? Tiene 4 capítulos, capítulo 1 es la narrativa, capítulo 2 pueden ser imágenes, que hoy tenemos posibilidad con nuestros celulares tomar fotografías, puede ver imágenes del aula. Capítulo 3 es la planificación, los aprendizajes, lo que ustedes quieran. Capítulo 4 nuevas preguntas o lo que ustedes quieran. Y entonces cada capítulo tiene un sentido en sí mismo. Ujú. Entonces me parece que ahí, si no mezclamos, podemos permitir un relato, una narración bien subjetiva, ¿no? Que es eso, es lo que a mí me pasó, mi vivencia, mi experiencia, y está bueno que lo puedan plasmar en un relato escrito o grabado en un audio, hoy que tenemos tanta tecnología, y después tener otra parte con otros aspectos, ¿no? Y es totalmente válido hacerlo de ese modo. Ahora, Rebe, esto que de nueva cuenta, lo que tú nos estás entonces ayudando a entender, y creo que lo tenemos, pero se ha dispersado mucho, es que voy a usarla como una metáfora, una analogía del rompecabezas, ¿no? Tienes la imagen o la construcción de un sujeto que se va a reflejar en lo que proyecte ese rompecabezas, pero tienes muchas partecitas que tienen que unirse y tienen que eslabonarse de la manera más adecuada, o de manera, digamos, adecuada para que pueda reflejar la imagen. Tú señalas en ese sentido que para poder desarrollar capacidades reflexivas de los estudiantes hay que armar este gran rompecabezas con un montón de instrumentos, momentos, recursos, ¿no? Vinculados y asociados a un propósito con criterio muy claro. Y en ese sentido, entonces, de repente, porque nos ha pasado a nosotros en las escuelas normales, y creo que eso es una limitante que yo he observado y he investigado, al estudiante cuando le pides analizar la práctica a través del uso de diferentes recursos, de repente se queda solamente con, me fue bien, es- no pasó nada. Si acaso un incidente con, no me alcanzó el tiempo, llegó un padre de familia y hasta ahí queda el asunto.
pero no habla propiamente de su docencia, no habla propiamente de lo que hizo, de las distintas tomas de decisiones que tomó, de lo que pasó en los segmentos de tiempo que en los que estuvo en la escuela al abordar un contenido o de un campo formativo o de otro, ¿no? No habla de las consignas que dio, no habla de la eficacia o de la pertinencia de uso de los materiales que llevó para trabajar con los estudiantes, ¿no? Individuales o colectivos. Tampoco habla del alcance de. Y en ese sentido, en este texto te decía de transitar a la formación, lo voy a ligar con un video un par de videos que tú tienes, pero hay uno que me gustó mucho, pues cortito, pues, donde tú hablas de la importancia de que el profesor de la escuela retroalimente esa práctica en el momento más oportuno para poder ayudar al estudiante como a progresar. Es decir, yo entro, observo una clase, doy cuenta, voy con un objetivo muy preciso y no puedo esperarme 2 meses a retroalimentar para decirle al estudiante, a ver, mira, yo observo y me pregunto acerca de, y entonces te pido que tú también te preguntes o te conduzco a que hagas reflexiones mucho más profundas que vayan más allá de la simple operatividad técnica en el aula de clase. Dicho este punto, ¿no? Yo quisiera un poco que nos hablara sobre este proceso de cómo poder, no es el cómo, porque yo entiendo que hay muchos cómo. ¿Qué opinas acerca de estos procesos de seguimiento, de retroalimentación a los procesos de aprendizaje de los estudiantes ya en la práctica, cuando tienes un montón de recursos que no se constriñen solamente a la observación que realiza el profesor? Y por eso te pongo un ejemplo de los últimos que he tenido apoyando observación en práctica. Entras a un aula de clase, ves la clase, el desempeño del estudiante y lo que hace, que realiza con los alumnos, y al final de la clase el estudiante siempre te alcanza en el pasillo y te dice, ¿cómo me vio? ¿Qué me recomienda? ¿No? Pero yo he escuchado a muchos profesores decir, es que te faltó control de grupo, y entonces te hablan de cosas bien genéricas que no tienen nada que ver Mm, propiamente con la práctica desde chico. Sí, cuando uno planifica ir a observar a un practicante, tiene que planificar también un espacio para la retroalimentación. Ujú, Van de la mano. No es que yo solamente me armo un horario de observaciones, tengo que armar un horario de observaciones y de devoluciones, lo más cercano posible a la clase sucedida, sobre todo si ese practicante tiene que dar una nueva clase. Porque si yo di una clase y ya está, terminé, bueno, no tendría problema en esperar 15 días para hablar con mi profesor. Pero si yo di una clase y dentro de 3 días tengo que dar una segunda o la semana que viene, sería oportuno que cuando el profesor planificó que me viene a observar el día de hoy, también hayamos agendado, ya sea presencial, por Zoom, por WhatsApp, por el medio que sea, ¿no? Porque no tiene que ser solo presencial, se le puede ofrecer la retroalimentación. Y otra vez, no es sobre cualquier cosa, porque la pregunta del estudiante, ¿cómo estuve? Es una pregunta que muestra que no tiene claro aquellos ítems, aquellos criterios, aquellos indicadores que tiene que tener en consideración porque va a ser evaluado desde ahí, ¿no? mm, Si el estudiante estuviera claro, supónganse que nosotros estamos observando su capacidad de vincularse con los niños, la pregunta del practicante sería, ¿cómo me vinculé cómo me vio usted en la vinculación con los niños? ¿No? O si yo tuviera un instrumento en la mano, donde ujú, hay un criterio que dice vinculación con los niños, me acercaría a Eduardo, si es que no agendamos un encuentro, y diría, profesor, maestro, dígame en términos de vinculación, porque si no hablamos en un genérico que otra vez no sirve para nada. Entonces, nosotros fijamos reunión día de observación y día, momento, horario y medio de retroalimentación. Te observo la clase día hoy jueves, bueno,
mañana o el lunes podemos hacer un Meet, un Zoom de 15 minutos donde yo te voy a ofrecer retroalimentación con este instrumento que compartimos, donde están los criterios, donde te invito a que tú también mires este instrumento y lo puedas usar y conversamos sobre ello. Yo tengo clase dentro de 5 minutos, Eduardo, querido. Vamos a ir cerrando, ya no. Al contrario, gracias. Yo quisiera, No, si alguien tiene alguna cosa más, por supuesto. a eso voy ya, nada más para ir cerrando, porque yo también tengo que iniciar aquí el curso en Puebla con los colegas, en unos minutos más. Yo no sé si alguno de los compañeros quisiera tomar la palabra. Yo lo que creo y me parece que es algo que nos has dejado es que para la tarea de poder acompañar a alguien como formador de docentes implica un trabajo mucho más acuicioso, mucho más detallado, mucho más específico, con consignas claras y criterios claros. De repente no los alcanzamos a tener nosotros mismos porque nos ganan las dinámicas de la escuela y la tradición y la cultura que venimos arrastrando. Yo espero que esto nos ayude a movilizar a algunos de nosotros la forma en cómo lo abordamos. Y dicho esto, le voy a dar la palabra a mis colegas de la Normal de Texcoco, particularmente yo supongo que está ahí nuestro subdirector académico, el maestro Demetrio Salazar Cano. Te queremos hacer una entrega simbólica y ahorita me voy a poner de acuerdo contigo porque te lo queremos hacer llegar de manera física hasta donde estés, ¿no? Este reconocimiento junto con un pequeño detalle de la zona, de nuestra región de Texcoco, particularmente por tu tiempo. Para nosotros ha sido muy valioso. No, por favor. Lo agradezco infinitamente porque dialogando así me parece que uno puede llevarse muchas ideas que le van a ayudar o nos pueden permitir mejorar mucho de lo que hacemos. Entonces, no sé si mis colegas de la Normal de Texcoco, está la pantalla para compartir si quieren proyectar el reconocimiento y darle agradecimiento a la doctora Rebeca. De verdad ha sido un placer y créeme que voy a hacer lo posible por traerte para acá para dialogar más en corto y con más colegas y ponerte de enfrente muchas de las experiencias que hemos tenido, ¿vale? No, Muchísimas al gracias, contrario. Eduardo. No, no, al contrario. Colegas de Texcoco, ya está lista para compartir la pantalla. A ver si no se me fueron porque ya no los veo aquí. Sí, no los veo, yo tampoco aquí. Ya no los alcanzo a ver aquí Tengo una de sala de directivos, pero no creo que estén allá. Estaban en la... A ver, espérame. ¿O no? Ya, ahora sí ya. Ya se ve ya. Ahí está. Ya te da el Bien. micrófono, mi amigo. Va. Bueno, muchísimas gracias, A ver, muchísimas gracias. ok, dicen que no quiere abrir el micrófono, pero mi querida Rebeca, a nombre de la Escuela Normal de Texcoco, te ofrecemos y te otorgamos este reconocimiento a tu nombre, Rebeca Nijovic, por su excelente participación en el conversatorio Evaluar Aprendizajes en el ámbito de la formación inicial, que fue llevada a cabo en esta casa de estudios y en colaboración y extendida a otros colegas de las normales del estado de ahí del estado, pero también de aquí de Puebla y de Guerrero, ¿no? Y firma el calce en este 21 de agosto de 2025, firma el calce la doctora Irma Huerta Encarnación, directora de la Escuela Normal, quien está ahorita en Toluca haciendo una actividad de esas administrativas que siempre le tocan a los directivos, la verdad, y Así ha es. sido, para mí ha sido un verdadero placer escucharte en vivo. De manera directa, porque los videos me los he chutado casi todos y he leído varios de tus textos. Entonces, te agradezco mucho el ejercicio que hiciste con nosotros. Deseo de verdad que pronto nos podamos encontrar de manera más cercana y podamos entablar como un ejercicio mucho más reflexivo y profundo sobre todo. Con todo gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Y al Eh, contrario, si me permites, doctor Eduardo, Ah, sí, doctora ya te Rebeca, fuiste en las barras también, a nombre órale. de la doctora Irma Huerta Encarnación, directora escolar, del propio doctor Eduardo Mercado Cruz, de los compañeros maestros que se encuentran en el estado de Puebla, en el estado de Guerrero y de la Escuela Normal de Texcoco, agradecerle el que nos haya brindado un espacio para compartir sus conocimientos, la experiencia, porque creo yo que como formadores de docentes tenemos un reto. Y usted bien lo ha comentado, que la parte de la retroalimentación es súper importante. Esto nos va a permitir que en estos periodos de prácticas, cuando los estudiantes tienen la oportunidad de ir a esos lugares y poner en práctica lo que han adquirido desde la escuela normal, pues yo creo que es muy importante la parte del acompañamiento de los docentes. Así es que a nombre de la planta de catedráticos de la Escuela Normal de Texcoco, le agradecemos y esperamos que en su futura visita a México pueda visitar las instalaciones de la Escuela Normal de Texcoco, que siempre las puertas estarán abiertas. bueno, Muchísimas gracias, doctora Rebeca, doctor no, Eduardo. Ha sido muy valioso y vamos a brindarles un fuerte aplauso. Espero le alcancen a escuchar. muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctora, y Un esperamos placer. volver a continuar trabajando con usted. Muchísimas Con todo gracias. gusto. Sabemos y Con todo conocemos de gusto. sus tiempos, así es que somos respetuosos de los mismos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Adiós. Gracias, Adiós. gracias. Bueno, mis colegas, la sesión ha terminado. Vamos a retomar este ejercicio de evaluación, retroalimentación en el ámbito de la formación inicial, porque nuestra agenda para la próxima semana tiene como propósito justamente debatir y discutir esos temas desde las diferentes experiencias y con base en los programas educativos que desarrollamos ahí en la Escuela Normal de Texcoco. Así es que nos vemos la próxima semana. El lunes iniciamos con un especie de conversatorio también con los colegas, de un representante de cada uno de los programas educativos, con la idea de poner en el centro estos desafíos y dilemas para poder evaluar aprendizajes en el ámbito de la formación inicial. Ojalá esto nos haya dado más ideas para poder argumentar, para poder debatir, para poder transitar de esto que nosotros vivimos de manera eh, ¿cómo se llama? Cotidiana, y que con base en otro tipo de criterios o referentes podamos profundizar sobre esos temas, reflexionar y sobre todo generar propuestas que contribuyan a transformar o a ir cambiando de poco a poco las prácticas que realizamos en la escuela normal. Así es que nos vemos, compañeros. Estén muy bien. Un abrazo para todos.